Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Buenos días, los saludo hoy 8 de junio, mes de los padres. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Continuando con el enfoque Yo y mi casa, esta vez el tema es el diseño de Dios. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Vamos a continuar nuestro tema general de este mes de junio, que hemos titulado Yo y mi casa. Hoy nos corresponde el diseño de Dios. Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Queremos estar muy concentrados, muy atentos a tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Llévanos por estas delante de ti para tu gloria y honra. Enséñanos, Señor. Impártenos tu vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Para nuestro tema, el diseño de Dios, te invito a que abramos inicialmente nuestras Biblias en Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Mientras nos ubicamos ahí, ¿puedes decir yo y mi casa? Hace 8 días estuvimos viendo el tema la bendición de Dios. Y hablamos cómo la bendición de Dios es cuando Cristo llega a la casa. Cuando Cristo salva a una persona, no es que llegó la salvación a esa persona, sino que llegó la salvación a la casa. Así la bendición de Dios. Entonces algunos de pronto tomaron esperanza por la palabra del domingo, pero en la semana han tenido unos episodios de derrota, de frustración, de evidencias que realmente no todos en la casa son salvos. Hay algunas casas donde no todos son salvos en este momento. Levanten la mano. Ok. Hermana, diga conmigo, todavía no. Eso es. Es cuestión de tiempo. Pero está escrito, yo y mi casa. Lo vimos hace 8 días. Ellos van a ir poco a poco, escuchando, acercándose, y uno por uno van a oír, y van a creer, y van a tener vida eterna. No sé si todos tengamos la oportunidad de verlo con nuestros ojos, pero no hay que esperar allí, hay que creerlo porque está escrito y es una realidad. No es una interpretación manipuladora. Huyo, temo mucho manipular con la palabra de Dios. Es absurdo, no tiene sentido. Pero la verdad es que la salvación es así. La unidad de salvación de Dios es la familia. Eso lo hemos aprendido no solamente el domingo pasado, sino que hace años lo hemos visto. El domingo pasado lo que hicimos fue recordar, y hoy vamos a ver el diseño de Dios. El diseño de Dios para la familia es importante porque hablábamos hace 8 días que todo descendiente de Abraham tiene asegurada la bendición. ¿Recuerda? Todo descendiente de Abraham tiene asegurada la bendición. Y no solamente tiene asegurada la bendición, sino que tiene asegurado el hecho de poder ser bendición, y ser bendición a todas las familias de la tierra.
Pero también decíamos que es necesario ponernos en una línea de bendición, porque si nos salimos de esa línea no vamos a disfrutar, no vamos a experimentar bendición, muy posiblemente lo contrario, maldición. Pero si estamos en una línea de obediencia, entonces vendrá esa experiencia de lo que el Señor ya ha declarado. En Génesis capítulo 18, leamos el versículo número 19. Génesis 18, 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hace 8 días vimos lo que el Señor había hablado, lo que ha hablado acerca de Abraham. ¿Y qué es? Fundamentalmente, bendición. Que va a engrandecer su nombre, que va a ser una nación grande, que será bendición, que lo va a bendecir y que será bendición. Eso va a venir. Y dice el versículo 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después que sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Qué es guardar el camino? Guardar el camino es obedecer el camino. Aprendimos que el camino o los caminos de Dios tienen que ver con sus deseos, con sus metas, con sus objetivos, con sus propósitos. Ese es el camino o los caminos de Dios. Y cuando dice la palabra, como en este versículo 19, guardar el camino, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino, es poner toda la casa en línea de bendición. Es mirar cómo está el diseño actual de la casa y si no coincide con el diseño de Dios, hacer los ajustes. El Señor nos va a mostrar que muy posiblemente nuestra casa, nuestra familia no tiene el diseño correcto. De pronto unas cosas sí, de pronto unas cosas no. Nos va a mostrar por su palabra en esta mañana, yo tengo esa confianza. Y también tengo la confianza que nos va a animar y nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la guía para hacer los cambios, para tomar los correctivos. Porque no tiene sentido que, sí, estamos fallando en esto y quedarnos así. Ahorita yo me asomé a decirle a una hermanita algo por acá y quedé justo enfrente de ese ventilador. ¿Se imagina cómo quedó estos crespitos? ¿Cómo quedaron? Dios mío, bendito. Y ya tenía que pasar acá al frente de la cámara. Y entonces dije, no, yo me asomo cómo quedé. Y hice bien, les cuento, hice bien en mirarme en el espejo. Pero qué tal que yo me hubiera visto en el espejo y, uy, cómo quedé despeinado. Ese ventilador hizo estragos. Y quedarme así. La palabra de Dios no es un espejo para decirnos que estamos mal solamente, sino para acomodarnos. Entonces vamos a ver ese diseño de Dios y vamos a compararlo con el que tenemos y vamos a acomodarlo, porque es necesario poner toda la casa en línea de bendición, así como dice este versículo 19, dice que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa después de sí mismo para que guardaran el camino de Dios, para que guardaran el camino del Señor, para que acomodaran todo lo que había que acomodar y andar correctamente en su propósito, para que el diseño de su casa fuera el diseño correcto. Y note que ¿quién es el primero que se tiene que ajustar a ese diseño según el versículo 19? Puede darle una miradita al verso 19 de Génesis 18. Allí dice quién es el primero que tiene que tomar medidas, quién es el primero que tiene que cambiar, quién es el primero que se tiene que consagrar, quién es el primero que tiene que confesar sus pecados, arrepentirse y empezar a cambiar. ¿Quién es el primero? Nombre propio. ¿Cuál es el primero según dice ahí? Abraham. Porque dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después dice, después de sí. Abraham no le iba a decir a la esposa, vaya ore, y a los hijos, vayan oren, vayan a la reunión, vayan a la iglesia. Él no iba a hacer eso, sino que él lo que iba a hacer es que él mismo iba a orar, él mismo se iba a consagrar, él mismo iba a adorar,
Él mismo iba a participar de los tiempos de comunión y él mismo le iba a decir a su casa, le iba a decir a su esposa y a sus hijos, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a consagrarnos, vamos a la reunión, vamos, primero él y después su casa. Por eso el título general en este mes es Yo y mi casa, primero yo, luego mi casa. No puedo pretender, vayan, oren, vayan, conságrense, arrepiéntanse, confiesen, no, primero yo, diga primero yo, diga primero yo. Eso tiene un peso muy importante, sobre todo si eres padre de familia, no madre, sino padre de familia. Tiene un peso muy fundamental. Sin embargo, no es exclusivo para los padres. Tenemos el ejemplo de Rahab. En el libro de Josué tenemos ese ejemplo que ella tomó la iniciativa. Ella no era hombre, ella no era la mamá, ella no era el papá de la casa, era una hija, pero ella tomó la iniciativa, porque la estructura del Señor para esa bendición, la estructura del Señor para su diseño es primero yo, diga primero yo, diga primero soy yo. Si tú notas que en tu casa hay algo que no va, entonces ¿quién es el primero que tiene que cambiar? Diga yo. Yo tengo que orar por eso. Yo no tengo que señalar, yo tengo que cambiar. No, es que en la casa van a la iglesia, pero es pura religión. Arranque a consagrarse y a interceder por toda la casa. Usted que se dio cuenta, hágalo. Los otros no se dieron cuenta, mire la necesidad y mire la misericordia de Dios que le está usando a usted para detectar algo. No se quede simplemente con la información, haga algo al respecto. Diga, yo y mi casa. Muy bien. Allí tenemos el ejemplo de Abraham y quiero que miremos, por favor, en Salmos 127. Salmos 127, el versículo número 1, la primera parte. Salmo 127, versículo número 1, la primera parte dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos que sea el Señor el que está edificando. No es a la fuerza, no es que vaya para allá, quédese acá, cállese, hable. No, no es así. Es el Señor. Si no es el Señor que está haciendo ese diseño, los correctivos, los ajustes, la edificación, todo lo que estamos haciendo es en vano, tiempo perdido, frustración. Necesitamos asegurarnos que sea el Señor. Por eso es que de inmediato nos toca buscar la presencia del Señor y poner todo en las manos de Dios. La casa se edifica de una manera correcta, no porque tenga los mejores muebles o el mejor piso o el mejor color de pintura o la mejor vista o el mejor balcón o los gatos más bonitos o la comida más balanceada, sino porque es Dios el que está edificando, porque es el Señor que está tomando esa tarea. Le damos el permiso, le damos el lugar al Señor que sea Él el que edifica. Vamos por favor al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7. Nos da el tercer fundamento de lo que vamos a hablar en esta mañana. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando de fundamentos y está hablando de un hombre que puso un fundamento tan firme, tan sólido, tan fuerte para su casa, que aunque vino tempestad, vino atentados, vinieron problemas, vinieron pecados, inclusive cosas desastrosas, digo, no, eso ya se acabó, pero no se acabó. ¿Por qué? Por algo que de pronto casi no se nota, algo que generalmente en las edificaciones no se ve, ¿cierto, Rubén? Pero es fundamental. ¿Y estamos hablando de qué?
de los fundamentos, de los cimientos. Si vas a edificar una gran casa, tienes que tener los mejores cimientos. De lo contrario, todo va a ser vanidad, todo se va a caer en cualquier momento. Se cae por su propio peso. El fundamento, el cimiento es esencial. Y acá nos dice la palabra cuál es el cimiento adecuado para edificar una casa firme, sólida, que resista lo que sea. El diablo, si quiere destruir algo ahorita, es la familia. Usted lo ha notado, no es una noticia. Eso ya es de hace rato, la destrucción de la familia. Cuando se permite, cuando se aplaude, cuando se promueve, cuando se ayuda, se procura que hayan matrimonios entre personas del mismo género, es decir, 2 mujeres o 2 hombres, ese es un atentado gravísimo contra la familia. Cuando también se permite que un hombre se case con una cabra, por ejemplo, ese es un atentado contra la familia. Es un atentado. Cuando se permite, se promueve el aborto, ese es un atentado contra la familia. El diablo desde hace rato, eso no es nuevo. El primer ataque del diablo que hizo en toda la existencia, ¿dónde fue? A una familia, en un hogar, en la casa, en la casita de Adán y Eva. Ahí fue el primer atentado. Ese fue el primer ataque. Entonces debemos tener mucho cuidado. Van a venir ataques, pero los vamos a poder resistir siempre y cuando la casa esté bien fundamentada sobre la roca. ¿Qué es fundamentar? ¿Qué es cimentar una casa? ¿Qué es edificar una casa sobre el cimiento correcto? ¿Qué es según lo que dice estos versículos en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25? ¿Qué es? Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, número 1, oírlas. Número 2, y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay que oír, diga, hay que oír. Diga, hay que oír. Oiga, hay que hacer. Las dos cosas, hay que oír y hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que oír y qué hay que hacer? Según el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. No es cualquier cosa. Oiga cualquier cosa, porque el mundo es especialista en decirle lo mejor para su familia, oiga. Es especialista. Pero no es oír cualquier cosa, es oír ¿qué? Estas palabras. Dice muy claramente el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? Mire que estos versículos son los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo. Y el capítulo 7 de Mateo es la parte final de un gran sermón, de una gran enseñanza que arranca en el capítulo 5. Capítulos 5, 6 y 7 se conoce como el Sermón del Monte, una enseñanza específica que el Señor dio a su iglesia, a los creyentes. No es para el mundo, no es para los judíos, es para la iglesia. Todo lo que está en el capítulo 5, todo lo que está en el capítulo 6, todo lo que está en el capítulo 7 de Mateo es para la iglesia, es para nosotros, no es para el mundo, es para la iglesia, es para los que creemos en Jesús. Y cuando está terminando, el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hay que oír la palabra del reino, hay que estar atento a la palabra del reino, no solamente para aprender, sino para poner en práctica lo que estamos oyendo y lo que estamos aprendiendo. La palabra del reino, queridos hermanos, no es una forma simplemente bonita de llamar a la palabra de Dios, sino es un asunto técnico realmente. Se desconoce, se habla mucho acerca de la palabra del reino, se habla mucho acerca del reino, se habla mucho acerca del reino de los cielos, pero no de acuerdo a la palabra. Pero el Señor acá se cura en salud porque dice, cualquiera pues que me oye estas palabras.
Él no es ambiguo. Él acaba de dar una descripción de cómo son los ciudadanos, cómo es la vida del reino. Él acaba de decir, utilizó 3 capítulos para detallarlo. Y luego dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. No es ambigüedad, es precisión. Sí sabemos qué hacer. Ahora, si no sabemos, vamos y le damos una mirada a Mateo 5, 6 y 7. El hijo fue grosero con la mamá. ¿Qué hacer? Mateo 5, 6 y 7. Sencillo. El papá fue grosero con los hijos. ¿Qué hacer? Miremos qué dice esa vida de reino que está en esos 3 capítulos. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente, si no, entonces lo primero que tiene que hacer es acudir a Cristo, recibirlo en su corazón. Pero una vez que usted sea creyente, una vez que usted tenga a Cristo, ya tiene que mirar cómo es su vida. Y la palabra de Dios no se queda en silencio. Ella nos alumbra para saber qué hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le va a comparar con un hombre que es prudente, sabio, inteligente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Va a tener ataques? Sí, no se pueden evitar, pero se reacciona a esos ataques de la mejor manera, con una victoria asegurada. Diga, el Señor tiene asegurada la victoria. Bueno, ahora dígalo como si creyera, el Señor tiene asegurada la victoria. Esa es una realidad. Solamente tenemos que hacer lo que Él dice. ¿Qué? Oír estas palabras y ponerlas en práctica, tal cual como le dijo a Abraham. Si Abraham lo va a hacer y va a mandar a sus hijos y a toda su casa después de él a hacer lo que yo les he dicho, vienen las bendiciones. Recuerde que la obediencia es la que me asegura la bendición. Yo ya tengo la bendición, ¿y por qué no la experimento? Seguro te saliste de la obediencia. Si te alineas a la obediencia, esas bendiciones no las vas a tener que perseguir, ellas te perseguirán. Amén. Solamente es obedecer, solamente es ponernos en el diseño del Señor. Con estos 3 fundamentos que hemos hablado, ¿cuáles son esos 3 fundamentos? El primero, que es yo y mi casa. Primero, la persona que fue tocada por Dios, la persona que se da cuenta que en la casa hay algo que no está correcto. Esa es la primera persona que tiene que consagrarse y buscar de Dios. Lo segundo, que la edificación la tiene que hacer directamente Dios y no nosotros. Y tercero, hay unos fundamentos. Hay unos fundamentos. Después de los fundamentos, la pared puede ser alta, bajita, ladeada, curveada, angular, pero básico el fundamento. Y entonces vamos a dedicarnos un poquito en esta mañana a mirar esos fundamentos de ese diseño. Mirando por favor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Miremos los versículos 22 al 28. Dicen: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Hay casadas acá? Por favor digan amén. Amén. Voy a leer esto y entonces con mucha alegría usted va a decir amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. ¿Saben que si hay algo, escúcheme, si hay algo que Satanás se ha encargado de ridiculizar, es el diseño de Dios para la familia? Y eso nos ha afectado tanto a nosotros como iglesia, que este versículo nos causa gracia en vez de alegría. Lo vemos tan cursi, tan obsoleto, pero quiero decirles en esta mañana que esto no se trata de una cultura, de un sitio geográfico o una cultura de un tiempo en la historia. Eso se trata del diseño de Dios. Es más, quiero decirle, en la familia es donde primeramente se debe manifestar el gobierno de Dios. Si el gobierno de Dios no se manifiesta en nuestra casa, en nuestra familia,
Lo que venimos a hacer aquí a una reunión de estas es un teatro de gobierno. Si el reino de Dios no se manifiesta en mi familia, en mi casa, cuando venimos acá y reprendemos al diablo con esa autoridad que el Señor nos ha dado, lo que estamos haciendo es teatro. Y me puedo imaginar al diablo riéndose de nosotros, porque el reino se expresa inicialmente en la casa. Y si se expresa inicialmente en la casa, allí en la casa, ¿dónde se tiene que expresar primeramente el reino? Por mí, primero empiezo por mí, porque es yo y mi casa. Así son las cosas. Así que no podemos andar descuidadamente. Sobre todo las personas que son mencionadas específicamente aquí en estos versículos de Efesios capítulo 5. Dice el versículo 22, las casadas tienen un privilegio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que la mujer viene a representar ¿qué? No sabemos. ¿Y Cristo viene a representar qué? Tampoco sabemos. Entonces volvamos a leer, no hay ningún problema, leamos los dos versículos juntos, tal vez lo podamos comprender. Versículos 22 y 23 dicen, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La mujer, las casadas representan ¿a quién? ¿A la iglesia? ¿O no? ¿O no lo que dice ese versículo? A la iglesia. Y los casados, los maridos, representamos ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando estamos en la casa, nosotros ¿a quién representamos? A Cristo. Cuando estamos en la casa. Y cuando estamos en la casa, las casadas ¿a quién representan? A la iglesia. Entonces, en la casa no podemos andar de cualquier manera. No puedo yo acá decirle a mi esposa, hola princesa, ¿cómo estás de linda? Y en la casa tratarla como una bruja. Esta bruja andaba peinada, te andaba no sé qué. No. Porque en la casa yo estoy representando a Cristo, y Cristo nunca le diría a su iglesia, a su amada iglesia, anda bruja, arreglate. Antes murió para que no fuera una bruja. Antes murió para santificarla, para lavarla, para recuperarla para Él, para presentársela a Él. Entonces, si representamos a Cristo, así tiene que ser en la casa. ¿Y cómo tiene que ser la mujer? En la casa está representando la iglesia, sujeta a Cristo, tal cual. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en casi todo. Amén. ¿Por qué amén? ¿Cuál es tu versión de Biblia? ¿Cómo así que amén? ¿Cómo así que amén? Las casadas tienen que estar sujetas a su marido ¿en qué? En todo. En todo. Paréntesis, salvo cuando la esposa crea que el marido se equivoca. ¿Tiene esa versión? Esa versión es una versión diabólica. O sea que si el esposo se equivoca, la mujer tiene que estar sujeta. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. ¿En qué parte? En Efesios 5. ¿Pero qué versículo? Dígame. En el 24. En el 24. Punto. O sea que el marido ahora pueda sacar provecho de esta situación, de esta enseñanza que está en Efesios 5, para vivir de cualquier manera y mandar, manipular
lo que quiera con tal de salirse con la suya en la casa, porque la mujer le tiene que obedecer. ¿En qué dijimos? En todo. ¿El marido puede hacer eso? No, porque el marido representa ¿a quién? A Cristo. ¿Y Cristo no es un patán? ¿O sí es un patán? ¿O es un manipulador Cristo? No lo es. No lo es. Ese es el diseño de Dios para la casa. Ese es el diseño de Dios para la familia. Ese es el diseño de Dios. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, nosotros como esposos que representamos a Cristo, tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Hay algo que un esposo no debería hacer para hacer feliz a su esposa. ¿Habrá algo que no? Si la esposa le pide algo, ¿qué tiene que hacer el esposo? Complacerla de una. Es más, decirle: mi amor, qué pena que me lo tenga que decir. Debía hacerlo antes. ¿Sí o no? Porque Cristo amó a la iglesia hasta la muerte. Hasta la muerte. Asimismo, nosotros como esposos tenemos que amar a nuestras esposas ¿cómo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Si no lo permite el Señor, entra un ladrón armado a la casa, y entonces ¿a quién le vamos a poner ahí? Bueno, mija, atiéndalo. Como esa una cámara escondida que viaje a tiempo. Creo que se llamaba también Caerás, una cámara escondida. Iba un señor todo trajeado, encorbatado, con saco bien elegante, y su esposa de gancho, bien bonito, un vestido lindo. Iban caminando. Y había un tipo disfrazado de arbusto, así, maticas allí, un arbusto ahí. Y cuando ellos iban pasando, salió el tipo así, ¡ah!, a asustarlo. Imagínate el susto, que un árbol le haga a uno así. Y ese señor tan digno que iba ahí con su esposa, tan elegante, se asustó tanto que la cogió, con la fuerza que tiene, la cogió y la puso entre el peligro y él. Sí, más o menos así haría Cristo, ¿cierto? Con la iglesia. El diablo está atacando, entonces coge la iglesia, vaya. ¿Y Cristo se esconde? No. Mejor dicho, me tiene que picar ese ladrón antes de tocar a mi esposa. Pero es que yo no sé pelear, no se trata de pelear. ¿Tiene dientes? Sí, hágale, muérdalo, cómaselo, sáquele los ojos, la lengua, todo, píquelo usted, no deje picar, píquelo usted. Pero a su esposa no la puede tocar, ¿o sí? ¿O sí? No, la misericordia de Dios, por lo menos mi esposa es salva, pero ese pobre ladrón no, hágale. No, nada. Tenemos que amar a muerte a las esposas. Pero te voy a volver a decir esto porque vamos a tener que editar. Tenemos que amar a muerte a nuestras esposas. No, pero no digan amén las mujeres. Tenemos que amar a muerte a nuestras esposas. Miren, el diseño de Dios es ¿para qué? Para que estemos en línea de bendición. Hombres, no tengamos miedo de amar así. Y esta palabra yo me la estoy diciendo primeramente a mí para dejar el miedo. Yo no puedo tener miedo, ¿por qué? No, ¿cómo le va a tener miedo a la bendición? Si yo hago de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su diseño, voy a tener asegurada la bendición. Amén. Entonces,
El peligro es que no lo hagamos. El peligro es que nos salgamos del diseño. El versículo 33 redondea, hace como una recapitulación de estos versículos anteriores, diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acá hay esposos en este momentico, por favor, ¿se pueden poner de pie? Todos tenemos que tener en cuenta cuál es la indicación precisa que Dios nos ha dado a nosotros como esposos. ¿Qué es lo que debe hacer un esposo con la esposa fundamentalmente? ¿Qué es lo que un esposo debe hacer con su esposa fundamentalmente? Amarla. Puedes levantar tu mano derecha bien alto y vamos a decir: en esta mañana declaro mi deseo por amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. La voy a amar hasta la muerte. Amén. Puede sentarse, por favor. Luego dice: y la mujer respete a su marido. ¿Hay casadas acá? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Empecemos por no negar al esposo. Póngase de pie. Sí. Puedes levantar tu mano derecha. ¿Qué es lo que la recomendación precisa del Señor para la casada, para la mujer casada? Levante su mano derecha. Digamos así: en esta mañana, delante de Dios, declaro mi compromiso para respetar a mi esposo. Lo haré, estaré en sujeción como la iglesia a Cristo. Amén. Puedes sentarte. Eso se llama el gobierno de Dios. Eso no es cultura, no es machismo, no es patriarcado, como dicen las tinieblas. Una de las palabras favoritas de las tinieblas es ese. No es matriarcado, es diseño de Dios, es gobierno de Dios, es el gobierno de Dios. Miremos por favor ahorita los primeros 4 versículos del capítulo 6. Efesios 6, versículos 1 al 4 dicen: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuántos tienen sus padres todavía vivos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los padres? Obedecer. ¿Por qué los tenemos que obedecer? ¿Por qué hay que obedecer a los padres? ¿Qué dice en la Biblia? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que obedecerlo? ¿Cuál es la razón? Porque esto es justo. No se trata de cultura. No se trata de manipulación. No se trata que está en lo correcto. No, se trata de justicia. Diga, se trata de justicia. Se trata del reino de Dios. Y la primer manifestación del reino de Dios, se lo puede notar, ojalá esta semana haga el ejercicio de releer Mateo 5, 6 y 7. Lo que más se especifica en esos capítulos es la justicia. Recuerdan que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será. Pero si no nos interesa la justicia, no vamos a tener nada. Recuerda que el apóstol Pablo nos ha dicho en Romanos, esa cita la tenemos allí en la pantalla, 14, verso 17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo primero que se menciona es justicia. Después de justicia, ¿qué se menciona? Paz. Si hay justicia, hay paz. Ese fue el gran engaño
No de los colombianos, porque los colombianos y el ser humano en general está bajo engaño, pero sí de la iglesia, tristemente. Y si tú, que me escuchas por YouTube, fuiste de los que apoyaste ese plebiscito de la paz entre Santos y las FARC, y hoy día ves cómo se llevan a los niños, ¿no, hermana Armila? A los niños se llevan las FARC, se llevan a los niños, a los muchachitos, literalmente secuestrados. Pues tú que votaste a favor, tú votaste a favor de eso. Eso hiciste. ¿Cómo va a votar a favor de la paz que mencionaba Juan Manuel Santos? Él decía una y otra vez un principio diabólico. Un principio diabólico es porque es en contra de lo de Dios, en contra de lo bíblico. Todo lo que es contrario a la Biblia es diabólico. No hay un término medio. Él decía, hay que hacer la paz para poder tener justicia. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Así no es. Primero es que la justicia y después la paz. En Romanos 5 Pablo lo dice con toda la claridad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero primero es justificados. Primero la justicia, después la paz. Cuando uno viola un principio para ir a votar, para ir a elegir un candidato, para ir a comprar un champú, para ir a comprar un carro, para casarse, para estudiar algo, para viajar. Cuando uno viola un principio de la palabra, no podemos esperar que nos vaya bien. El desastre de lo que hay ahorita era simplemente una crónica de una muerte anunciada. Era de esperarse. No teníamos que ser profetas, no teníamos que mirar el futuro para saber. Era evidente que no iban a entregar el dinero, el narcotráfico. Era evidente que no iban a dejar de producir drogas. Era evidente que no iban a entregar los niños, no entregaron los niños siquiera. Era evidente que no iban a entregar armas. Era evidente que no se iban a comportar como en la normalidad bajo un gobierno. Era evidente. Primero la justicia. Después de la justicia, ahora sí viene ¿qué? Pero no solamente el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14 acerca de el reino de Dios, que es justicia, paz, sino que también nos dice gozo. Justicia, paz y gozo. No gozo primero, sino gozo después de la paz y antes de la paz la justicia. Entonces de pronto la justicia es como incómoda porque ya me acostumbré a la injusticia, ya me acostumbré a hablar de cualquier manera. Yo en la casa hablo de cualquier manera. Ahora, de pronto no te va a dar gozo moderar tu hablar, pero se va a manifestar la justicia. No necesariamente el reino de Dios empieza mostrando gozo, no. Lo primero que muestra es ¿qué? Justicia. Pero con el tiempo de cultivar esa justicia vas a experimentar paz. Y después de un tiempo experimentando la paz, vas a poder disfrutar gozo, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el diseño de Dios para nuestra casa. No falta alegría en la casa. Si falta alegría en la casa, hay una alerta que está diciendo: aquí realmente lo que falta es ¿qué? Justicia. La esposa está siendo injusta con los hijos, o con el esposo, o entre todos se tratan con injusticia. No, tenemos que decir en nuestra casa: venga tu reino, hágase tu voluntad en mi casa como es hecha en el cielo. Esa es nuestra oración diaria, tiene que ser. Getsemaní, yo les invito que desde hoy cambiemos completamente el diseño de nuestra casa para que se ajuste a la voluntad del Señor, que se manifieste
justicia, paz y gozo en el Espíritu, como dice la palabra. Bueno, volviendo a Efesios capítulo 6, el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, es un asunto del reino. Ese es un diseño del reino. Usted es hijo, obedezca. Versículo 2 en adelante: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que hay una palabra de los hijos para con los padres, pero también una palabra de los padres para con los hijos. ¿Cuál es la de los padres? Vosotros, padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hermanos, ¿qué tarea? Es muy sencillo ser papá, ¿cierto, Luis? Sí. Lo hubiéramos oído que era tan sencillo, hubiéramos tenido de una vez unos 10, 15. ¿Qué tarea tan compleja ser papá? ¿Qué tarea tan compleja ser mamá? Y mira que dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y a veces uno los ve como no es y ya no sabe ni cómo decirles. Entonces se carga uno de ansiedad y dice una palabra que no es, o la que es pero con el tono que no es, o la que es con el tono pero no en el momento, delante de otras personas que nunca debieron escuchar eso. Y entonces, en vez de estar edificando, los estamos, ¿qué es lo que dice el versículo 4? Los estamos provocando a ira. Y ellos, una persona llena de ira, dichoso va a obedecer. No, ahora sí que menos. Ahora sí que menos. Y no se trata ni siquiera de temperamento, se trata de reino de Dios. Diga, reino de Dios. Porque cuando yo provoco a ira a mis hijos, entonces estoy dando cabida para que las tinieblas ganen terreno. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo del diseño de Dios. Y si los hijos no obedecen a los padres, están haciendo igual. Están haciendo un hueco, una puerta grandota para que el diablo entre a esa casa y la destruya. ¿Por qué es que los hijos tienen que obedecer a los padres? Porque ellos son buenos, porque ellos se sacrifican mucho. Sí, por eso. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dice en la Biblia? Quiero escucharle. ¿Por qué? Porque hay que obedecer. Los hijos, ¿por qué tienen que obedecer a los padres? Porque eso es justo. Después de eso, ¿sabes qué más dice? Punto. ¿Por qué hay que obedecer a los padres? Porque es justo. Si tu hijo alguna vez dice: ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Usted le va a decir: porque es justo. Punto. Punto. Pero la modernidad, entre comillas, el progresismo, entre comillas, que es de los cánceres actuales para dañar la familia, para dañar la casa, se burla, ridiculiza todo este diseño de Dios. Y la iglesia no puede ser engañada. Ahí está la palabra de Dios para que la miremos. ¿Cómo podemos llegar a esto? Efesios 5:21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de empezar a decir las casadas, y luego los maridos, y luego los hijos, y después los padres, hay como un título o un subtítulo que recoge todo esto, y es: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que el hombre también se tiene que someter a la esposa. Sí, unos a otros. O sea que los padres también se tienen que someter a los hijos. Sí, es unos a otros. ¿Y cómo es eso? Como dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, toda la casa bajo el temor de Dios. Toda la casa a lo que dice la palabra de Dios. Toda la casa va a decir amén.
El papá, a lo que diga la palabra de Dios, dice amén. La mamá dice amén. Los hijos dicen amén. Ese es el sometimiento de todos en la casa. Ese es el gobierno de Dios. Pero a veces hablamos maluco y se creó una distancia. Y para hablar de esa distancia uno le da miedo porque de pronto hace peor la distancia. No, dejemos eso así. Eso se calma. Ahorita le llevo un chocolatín o una flor o le doy un besito. Eso. Y vamos dejando y el diablo se está viendo todas esas grietas, todos esos huecos que hay en la casa. Después aparece con una cosa bien grande en la casa. ¿Y a qué hora fue esto? Un pequeño descuido, un silencio. A veces ni siquiera es una palabra dura o una palabra inadecuada, a veces es un silencio, o a veces es la falta de un abrazo, o la falta de orar, o la falta de adorar juntos. Todas esas cositas se van quedando. ¿Y a qué hora? Porque tenemos que correr detrás de las añadiduras. Pero el Señor ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tarea difícil, es bonito y no lo ve. No, claro, hay que hacerlo, pero cuando ya lo voy a hacer, no soy capaz. Los esposos que estén acá, por favor, digan conmigo: sinceramente no soy capaz. Diga, no le dé temor. Uy, la confesión negativa. Diga: sinceramente no soy capaz. Hermanos, tenemos que empezar por admitir que no somos capaces. Cuando yo soy capaz con eso, entonces, como eres tan fuerte, entonces no necesitas la manifestación de la gracia de Dios. Pero si somos capaces de admitir que no somos capaces, si las casadas, miren, las casadas, yo les tengo mucho cariño a las mujeres de la congregación, a todas las hermanas, pero casadas y no casadas, quiero decirles que según la palabra de Dios, ustedes como mujeres están listas para tomar el control. Quieren decidir todo lo de la casa y lo del andén de la casa y lo de afuera también. Yo creo que si fuera por las mujeres, arreglarían no, yo no quiero que esa calle vaya hacia allá, yo quiero que los carros vayan hacia allá y ese semáforo me lo ponen acá. Es una sed de la mujer que se evidenció desde Génesis capítulo 3. Por eso el Señor, sabiendo esa fragilidad, le puso unos topes a la mujer. Y nosotros, hermanos, ¿qué? Esa pasividad de nosotros me hace acordar de aquella hermana que cada rato se quejaba: es que fulano no se mueve. Ese era el decir de ella. Y estaba fulano ahí y la escuchaba y apenas hacía fulano así: es que fulano no se mueve. Vamos a hacer eso. Vamos, fulano. Es que fulano no se mueve. Y uno lo veía y verdad, fulano no se movía. La señora tenía razón. Hermanos, muchas veces nosotros como esposos, por nuestra pasividad, le entregamos el control de la casa a la esposa. Y no es que la mujer no pueda tomar decisiones, pues claro que sí, por favor, y son excelentes las decisiones, pero no hay que dañar el diseño. La mujer tiene que estar sujeta y el marido tiene que amar. Y si para una decisión, para un asunto de la casa, el esposo dice X
y la esposa dice Y y no se ponen de acuerdo, incluso oran y él sigue con el X y ella sigue con el Y, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer X y punto. Y la mujer tiene que hacerlo y no quedar frustrada, sino feliz, porque la sujeción no es que perdió, la sujeción es que le está dando la gloria a Dios, está mostrando que hay un gobierno de Dios en esa casa. Y resulta que esa decisión aquí fue terrible y perdieron ese negocio y perdieron un poco de plata. Entonces ahí es cuando la mujer va y le dice al esposo: ¿sí ve lo que le dije? No, pero la mujer no puede hacer eso, porque ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer con el marido? Lo tiene que respetar, lo tiene que respetar. Entonces, lo máximo que la esposa puede decir es sobre esa equivocación, le tiene que decir: mi amor, nos equivocamos. Porque ¿quién se equivocó? Se equivocó, ambos se equivocaron. Ella hizo bien en sujetarse, total, pero una vez que se sujetó, ya es uno solo, son uno solo, están sujetos. Entonces, si les va bien, le va a decir: mi amor, usted siempre toma la mejor decisión. Ahí sí decidimos bien. No, se equivocaron, nos equivocamos. Acertaron, acertamos. Esa es la parte del respeto. Ahora, complicado, cada vez es como más enredado, más complicado. Ese sometimiento mutuo es como enredado, pero entonces por eso es necesario ir un poquito antes. Vamos por favor ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 18. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esa es la clave. Si estamos llenos del Espíritu, ya, hágale. La mujer va a estar sujeta y va a ser un testimonio de la iglesia. El esposo va a amar a la esposa y va a ser un testimonio de Cristo. Y los hijos, la continuación de la vida en el reino de Dios. Se necesita la llenura del Espíritu Santo, porque solito nosotros no podemos. No. ¿Usted cree que una mujer se va a sujetar sin la ayuda de Dios? No. ¿Y ustedes creen que nosotros vamos a amar incondicionalmente a la mujer sin la ayuda de Dios? No. Este mensaje no es romántico. Una tía me dijo, la tía Loida comentó de un video que le hice a la princesa por el cumpleaños, y dijo: ay, Orlando tan romántico. Y yo, qué pecho que yo, sí, tipo romántico. Si ustedes han visto un tipo romántico, yo, ¿cierto, Pato? Princesa, los que más me conocen. Yo de romántico no tengo ni la R, nada. Y ese es, no es que lo mandé a hacer el video, no, pero, y fue sincero. Pero no es un asunto de romanticismo, es un asunto, es una realidad. Ella es mi princesa. Suena bonito, pero si sonara feo, igual es mi princesa. Y la amo. No es romántico, es técnico, es básico, es una lectura. El sometimiento mutuo no es romántico. La sujeción no es romántica. Amar hasta la muerte no es romántico. Es el diseño de Dios, es la manifestación del gobierno de Dios. En cuanto a los hijos, nosotros no estemos apuntando que yo quiero que mi hijo sea un gran profesional. Yo sí quiero que sea un gran profesional,
Yo sí quiero que les vaya bien en la vida. Yo sí quiero que se destaquen en lo que hacen, y cuando lo hacen es un orgullo, uno se siente súper feliz. Pero no debe ser nuestro enfoque, como veíamos con los jóvenes anoche. Nuestro enfoque como padres con los hijos es otra cosa, tiene que ser otra. Nuestra meta tiene que ser otra cosa. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, lo que Pablo quería con los Gálatas es que en ellos Cristo fuera formado. Y lo que queremos nosotros con nuestros hijos es que Cristo sea formado. Ustedes pueden ver a cualquiera de mis 3 hijos y ustedes dicen: ay, no, ese es tu hijo, no, este no es Cristo. Es tan igualito, ¿cierto? Yo no entiendo por qué en la iglesia no gritó a una sola voz amén. Algo tendrán por ahí distinto a Cristo. Mucho, ¿cierto? Y el principal responsable que ellos no se parezcan en muchas cosas a Cristo, les estaba hablando acá. Así que esta palabra no es para ponernos por el aire, ni tampoco para ponernos en el subsuelo, sino para ubicarnos. Y que seamos capaces de reconocer que nos hemos equivocado como padres, nos hemos equivocado como esposos, como esposas, como hijos, y le hemos dado lugar al diablo. El mundo se ha metido a nuestra casa, a nuestro corazón, y de pronto el diseño de la casa es tan desastroso que no es el diseño de Dios. Pero la palabra está acá, mostrándonos cómo sí es. Y tenemos la ayuda del Espíritu. Recordemos que es el Señor el que tiene que edificar la casa. Y podemos confiar plenamente en Él, porque tenemos un Dios de restauración. Diga restauración. Si no tuviéramos un Dios de restauración, no habría nada que hacer. Y quiero decir algo más para terminar. Las principales dificultades que hemos tenido en nuestra casa son excelentes oportunidades para que Dios se manifieste con su gloria, mostrando que Él puede cambiar, que Él puede volver al diseño que Él implementó. Son oportunidades, y entre más difícil, entre más perversión, entre más antidiseño, entre más diabólico haya sido la situación, pues más oportunidad. Recuerda que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero nos tenemos que poner en fila con el Señor. De los que están acá, que son esposos o esposas o hijos, que pertenecen a alguna casa, ¿habrá alguno que tenga convicción que Dios le ha hablado algo y que se quiera levantar por su casa y que pueda decir: yo me levanto por mi casa? Hágalo, por favor, póngase sobre sus pies si usted es una de esas personas que se levanta por su casa. Usted se levanta por su casa, usted es la persona que va a orar, usted es la persona que va a presentar su casa, usted es la persona que va a dar ejemplo, usted es la persona que se va a consagrar, usted es la persona que va a perdonar, que va a ser tolerante, que va a cambiar su manera de hablar, que va a cortar distancias, que va a declarar la gloria de Dios en la casa. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la casa. Gracias por la familia. Gracias por la familia que nos has dado. Gracias por estas familias. Gracias por esta congregación. Gracias por tu palabra y por tu presencia. Gracias por el diseño que tienes para la casa, para la familia. Estamos delante de ti, Señor, admitiendo, confesando nuestros fracasos, nuestros pecados que han afectado tanto a los padres, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la familia en general. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos perdones. Perdónanos, Señor, y ayúdenos, Señor, a consagrar nuestra vida. Señor, deseamos que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha primero en mi corazón. Quiero experimentar tu reino, tu gobierno. Te declaro como Señor y Dios, te declaro como el Rey de mi casa, el Rey de mi corazón, el Rey de mi familia.
Ayuda, Señor, ayúdanos a cada uno de los esposos a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ayúdenos, Señor, a cada una de las esposas a respetar, a estar sujetas al marido, así como la iglesia debe estarlo a Cristo. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros como hijos a respetar a nuestros padres, a obedecer a nuestros padres sabiendo que eso es justo. Ayúdanos, Señor, a nosotros como padres a criar, a discipular, a encaminar adecuadamente a nuestros hijos. Señor, y todo lo que hemos perdido, el tiempo que hemos desperdiciado, el lugar que hemos dado al diablo, Señor, perdónanos por esto. Señor, y hacemos un propósito delante de ti en esta mañana para decir: yo y mi casa estaremos en tu diseño. Gracias, Señor, a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.